Nadie lo vio venir. Una parodia de dibujos animados terminó haciendo más daño a Disney que años de críticas, boicots y fracasos de taquilla combinados. South Park, el programa que nunca ha tenido miedo de cruzar límites, lanzó un ataque directo contra Rachel Zegler y el desastroso remake de Blancanieves. Pero lo más inquietante no fue la sátira, fue lo cerca que estuvo de la realidad. Declaraciones textuales, gestos reconocibles, actitudes polémicas, todo convertido en un espectáculo que encendió Internet y dejó a la industria en llamas. Y mientras los memes se multiplicaban, Rachel Zegler rompía el silencio, con una furia que ni Disney pudo controlar. Este no fue un simple episodio animado, fue una bomba cultural, y lo que vino después te dejará sin palabras. Lo que empezó como el sueño de toda actriz joven, dar vida a una princesa de Disney, se convirtió rápidamente en una pesadilla pública. Rachel Zegler, tras brillar en West Side Story, fue elegida como la nueva Blancanieves en un intento de Disney por renovar sus clásicos con un enfoque más moderno y diverso. Sin embargo, la elección generó críticas desde el inicio, no por su talento, sino por lo que vino después. En entrevistas, Zegler no solo cuestionó el clásico de 1937, lo llamó extraño, dijo que el príncipe era un acosador y que Blancanieves ya no soñaría con el amor, sino con el poder. Las redes no tardaron en reaccionar. Miles de fans se preguntaban cómo era posible que la protagonista de una de las películas más icónicas de Disney no solo despreciara la obra original, sino que lo hiciera públicamente. Y aunque Disney intentó calmar las aguas con campañas de marketing, lo que estaba por venir superaría todo intento de control. Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, vieron en este escándalo el material perfecto para una nueva masacre satírica. Su especial, continuación del ya polémico episodio de Panderverse, no se anduvo con rodeos. La versión animada de Rachel Zegler no era una simple caricatura, era un espejo deformado pero increíblemente reconocible de sus entrevistas reales. Cada línea exagerada parecía una versión apenas distorsionada de sus propias palabras. En la parodia, Rachel interrumpía escenas, sermoneaba a sus compañeros de reparto, despreciaba la historia original y se proclamaba la única capaz de reescribir los cuentos de hadas con justicia social. Lo más impactante era que muchos de esos discursos ya los había dicho antes. Los espectadores no podían creer lo que veían. Internet estalló. Los clips del episodio se viralizaron, los memes inundaron las redes y el nombre de Zegler volvió a estar en tendencia, pero esta vez no por una película, sino por una burla brutal que captó mejor que nadie el malestar general con el rumbo de Disney. Según fuentes cercanas, Rachel Zegler no solo se sintió humillada, estaba furiosa. Para ella, la parodia no era una simple broma, era una agresión directa, no solo a su carrera, sino a su causa. En sus ojos, South Park se había burlado no solo de su personaje, sino de todo el movimiento que representa. Diversidad, equidad y la intención de modernizar narrativas. Quería responder, emitir un comunicado, defenderse, pero Disney tenía otros planes. Ejecutivos alarmados por la magnitud del escándalo tomaron una decisión drástica: silencio absoluto. Cancelaron sus apariciones públicas, entrevistas, incluso una posible presentación en SNL. Le prohibieron hablar, postear o comentar el tema bajo ninguna circunstancia. El miedo era claro, que cualquier palabra encendiera aún más el incendio. Pero la decisión no solo la frustró, también la aisló. Internamente, Zegler se sintió traicionada y su equipo incluso consideró acciones legales, alegando que Disney estaba incumpliendo cláusulas de visibilidad y promoción de su contrato. Y mientras tanto, el público solo veía silencio, un silencio que decía mucho más de lo que Disney quería admitir. En paralelo al drama, la producción de Blancanieves se tambaleaba. Rumores de tensiones con Gal Gadot, reshoots, escenas eliminadas y un ambiente tóxico en el set comenzaron a filtrarse. El caos se volvió imparable. El remake, que debía revivir la magia de los clásicos, ahora simbolizaba todo lo que los fans reprochaban a Disney: desdén por la tradición, decisiones apresuradas, mensajes forzados y una desconexión total con su audiencia. Y justo cuando parecía que no podía empeorar, South Park volvió a marcar la pauta.
Su sátira no solo puso en evidencia las fallas de la película, sino que también dividió al público en dos bandos enfrentados. Para unos, Rachel era una heroína incomprendida, luchando por modernizar un cuento obsoleto. Para otros, era el símbolo de una arrogancia disfrazada de activismo. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto del episodio, porque por primera vez en años, una serie animada no solo ridiculizó una película, la destruyó públicamente. Y en el centro de todo quedaba ella, Rachel Zegler, no como la princesa de un nuevo siglo, sino como el rostro de una guerra cultural que ya no podía detenerse. Hasta ese momento Disney había apostado todo por una estrategia clara: vender el remake de Blancanieves no como una adaptación fiel, sino como una reimaginación progresista que rompiera con los estereotipos clásicos. Rachel Zegler era el rostro visible de esa narrativa. Sus declaraciones, aunque polémicas, estaban alineadas con el nuevo enfoque de la compañía. Una princesa empoderada, sin necesidad de príncipe, crítica del pasado, valiente ante la tradición. Pero tras el episodio de South Park, esa estrategia comenzó a colapsar. Lo que antes eran discursos de marketing, ahora eran material de burla. Lo que se presentó como una renovación fue percibido como desprecio, y lo que buscaba representar inclusión terminó sembrando división. Las encuestas de audiencia reflejaron una caída brutal en el interés por la película, y lo más revelador fue que muchos de los antiguos defensores del proyecto comenzaron a tomar distancia. Analistas culturales, influencers pro-Disney e incluso medios que solían apoyar estas reversiones empezaron a preguntarse en voz alta: ¿se ha ido Disney demasiado lejos? ¿Está perdiendo el control de sus propias historias? Mientras tanto, Rachel Zegler veía cómo su reputación se desmoronaba. Lo que alguna vez fue una estrella ascendente de Hollywood, ahora se convertía en tendencia por razones que nada tenía que ver con su talento. Productores que antes la querían para sus proyectos empezaron a frenar negociaciones. Entrevistas previamente pactadas fueron canceladas sin explicación. Su imagen pública, cuidadosamente construida por agencias de relaciones públicas, ahora era un campo de batalla. Y para muchos dentro de la industria, el problema ya no era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su actitud desafiante, su lenguaje corporal altivo y su insistencia en alejarse del material original provocaron una desconexión emocional con el público. No era solo que no gustaba, es que ya no generaba empatía, y eso en Hollywood es una sentencia de muerte. Incluso compañeros de reparto, según filtraciones, comenzaron a distanciarse de sus posturas, intentando no quedar atrapados en el mismo torbellino mediático que ya la había arrastrado a ella. Una de las figuras más enigmáticas durante todo este escándalo ha sido Gal Gadot, quien interpreta a la reina malvada en el remake. Gadot, conocida por su control mediático y cautela pública, ha evitado referirse al tema, pero su silencio ha sido interpretado por muchos como una señal de desacuerdo con Zegler. Rumores dentro del set hablan de tensiones entre ambas actrices, especialmente cuando Rachel intentaba redirigir el enfoque de la película hacia el activismo personal, alejándose del guión. Gadot, que sabe lo que es liderar franquicias millonarias como Wonder Woman, habría aconsejado más discreción, pero no fue escuchada. Esta supuesta fractura entre las protagonistas reflejaría una división más grande dentro de Disney, donde ejecutivos de vieja escuela, guionistas clásicos y nuevas voces progresistas no logran ponerse de acuerdo. Lo de South Park no fue solo una sátira, fue, sin saberlo, una fotografía exacta del caos interno que reina actualmente en los pasillos de la compañía del ratón. Lo más grave de todo esto es que Blancanieves no es un proyecto cualquiera, es el símbolo fundacional de Disney, su primer largometraje animado, la base de su imperio, y ahora se ha convertido en una herida abierta. Cada nuevo teaser, cada entrevista, cada filtración de set genera más rechazo que entusiasmo. Internamente, algunos ejecutivos están tan preocupados por el impacto del estreno que ya se han planteado la posibilidad de retrasar indefinidamente la fecha de lanzamiento, esperando que pase la tormenta mediática. Pero otros temen que eso solo empeore las cosas, haciendo que el escándalo crezca aún más.
Pero mientras tanto, los fans de la vieja escuela han empezado a levantar campañas para boicotear el estreno, exigiendo una versión fiel al clásico de 1937. Y South Park, sin quererlo o queriéndolo, ha puesto en evidencia que Disney ha perdido el control no solo del relato, sino de sus propios personajes. Lo que alguna vez fue un símbolo de magia, ahora es un símbolo de fractura. Y Rachel Zegler, atrapada en medio de todo esto, ya no parece una princesa, sino la figura más polémica de la Casa del Ratón. Lo que comenzó como una simple reimaginación de un clásico, terminó por convertirse en una batalla cultural que ni Disney supo cómo manejar. El escándalo de Blancanieves no solo dañó una película, expuso una grieta profunda entre lo que la compañía quiere imponer y lo que su audiencia está dispuesta a aceptar. La figura de Rachel Zegler, que debía ser un nuevo ícono para una generación, hoy representa todo lo que el público percibe como desconexión, soberbia y pérdida de identidad narrativa. Y en medio de ese caos, South Park, con su humor salvaje y su mirada irreverente, logró hacer lo que ninguna campaña, crítica o boicot había conseguido: poner un espejo frente a Disney y decirle, sin filtros, que la magia ya no funciona cuando olvidas por qué la creaste. La respuesta de Rachel, cargada de rabia e impotencia, no hizo más que confirmar que el cuento se salió de control. No hay final feliz en este momento, solo una pregunta queda flotando como una sombra incómoda sobre el futuro de Disney. ¿Cuánto tiempo más podrá seguir ignorando lo que su propio público ya no quiere ver? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rachel Zegler fue víctima de una campaña injusta o un símbolo de un error mucho más grande? ¿South Park simplemente se burló o dijo en broma lo que todos estaban pensando? Y si quieres seguir descubriendo las historias que Hollywood intenta ocultar, las polémicas que sacuden la industria y los secretos que desatan guerras culturales, suscríbete y activa la campanita, porque lo que parece una simple película a veces solo es la punta del iceberg.